tener momentos de Santa Cena, como dice la palabra, y recordar lo que Él hizo por nosotros y hacerlo en familia. Estamos en la serie Historias para contar. Y hoy quiero que pensemos en una historia que es la despedida. Así podría ser titulada, la despedida. Y las despedidas no son nada alegres, ¿cierto? Las despedidas suelen ser tristes. Estamos ya llegando a la época navideña, recibiremos visitas o haremos visitas y disfrutamos del tiempo juntos. Y cuando estamos juntos muy sabroso, pero cuando llega el momento de la despedida son momentos siempre tristes, ¿verdad? Toda despedida es triste. ¿Sabe que Jesús tuvo un momento largo de despedida? Y eso es lo que a uno a veces lo lleva a pensar, ay, uno quisiera a veces que las despedidas fueran rápido. No sé cuál es su estilo. Algunos van al aeropuerto a despedir y es como rapidito, váyase ya para no sufrir tanto. Otros van como 4 horas antes y están hasta ya no más, se siguen dando el dedito, ¿cierto? ¿Sí? No sé cuál es su estilo. Hay algunos que prefieren ir al aeropuerto para no sufrir. Pero las despedidas son tristes. Y Jesús tiene un momento de despedida largo. De Juan capítulo 13 al 17 es el llamado discurso donde Jesús se despide del aposento alto, donde se despide de ellos y le da una serie de recomendaciones. Las mismas recomendaciones que nosotros como padres le haríamos a nuestros hijos. Yo no sé si usted ha tenido que despedir a su hijo por un tiempo, pero cuando uno despide a alguien, yo recuerdo cuando mi hija viajó 10 semanas solita a Gringolandia, ¿se imagina eso? Con solo apenas 12 años, mi hijita, pilas con esto, pilas con lo otro, va como pasajero recomendado, pero igual, ¿cierto? Cuidado con eso. ¿Qué pasa cuando usted le repite mucho al hijo algo? ¿El hijo qué contesta? ¿Cierto? Ya. Jesús se demoró, yo imagino, no podemos calcular el tiempo, pero fueron horas, ¿sí? Juan lo registra en varios capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, en 5 capítulos registra esa despedida. Yo me imagino a los discípulos atentos, pero esa despedida, además de despedir, era advertencias. Yo me imagino a los discípulos atentos escuchando a Jesús y Jesús diciéndole cosas tan duras como estas: muchachos, me voy, y a donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo. Y los discípulos diciendo, y dice la Biblia, Señor, pero es que ¿a dónde vas? Señor, le hemos pasado tan bien contigo, ¿por qué nos vas a dejar? Señor, ¿qué te hemos hecho? Señor, no te vayas, que esto se compone, ¿cierto? Y el Señor, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Yo voy al Padre y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y por ahí uno dice, Señor, muéstranos al Padre, con que nos muestres al Padre es suficiente. Y Jesús le dice, ¿cómo así que te muestra al Padre? Ya el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y los discípulos, no, Señor, tú no la pones difícil. Y Jesús les dice, muchachos, ustedes van a sufrir. ¿Se imagina esa despedida? Yo no me imagino a mi hija diciéndole, mi hija, te vas a sufrir, ¿sí? Uno dice, no, entonces, ¿para qué me voy? Y Jesús les advierte, les dice, ustedes van a enfrentar momentos difíciles. Y le hace una cantidad de advertencias que yo me imagino los discípulos se asustaron. Eso me hace recordar cuando un amigo salió de la casa con la esposa y dejaron a la hija, a la única hija que tenían, de 12 años, y le dijeron, mi amor, te vas a quedar sola esta vez, la puerta cerrada, no contestes el teléfono, solamente si ves que dice ahí papá, mamá, si suena el citófono, mi amor. Una serie de recomendaciones que cuando terminó de dar las recomendaciones, la niña echó a llorar. ¿Y por qué lloras? Ya me dio miedo. Entonces, ¿y qué hicieron ustedes? Le dije a los papás, no salimos. ¿Qué íbamos a salir si la niña la asustamos con tantas recomendaciones? Yo me pongo a pensar en los discípulos, todas las advertencias que les hizo Jesús realmente eran asustadoras. Se vienen cosas difíciles, muchachos, pero Jesús les dice también, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y eso nos hace pensar que la vida cristiana es una vida de paz por la palabra de Jesús, es la mejor vida que podemos vivir, pero también es una vida que tiene dificultades.
Y Jesús le advierte a los discípulos de las persecuciones que iban a sufrir. Imagínense lo que dice en ese discurso, ustedes lo pueden leer. Les dice, miren, los van a perseguir y algunos hasta matar. Y aquellos que los maten pensarán que están rindiendo culto a Dios. Terrible lo que se viene. Yo me imagino a los discípulos asustados. Pero en medio de todo lo que Jesús dice, también para animarlos, para motivarlos, les habla de la alegría, que su tristeza se convertirá en gozo, y les dice cosas también para prender el corazón de ellos. Hay 3 aspectos que quiero resaltar en ese discurso de despedida. Y el primero es que no se separen de Él. No se separen de mí. Vean lo que dice ahí en Juan 15, que está justamente en la mitad de ese discurso de despedida. Dice 15:1. Si usted no tiene Biblia, levante la mano y los anfitriones le pueden proporcionar alguna. O si no, si lo tiene en el teléfono o en su dispositivo, en tableta, en lo que tenga, lea el 15:1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, ¿y qué más dice? Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dice, dará, ¿qué dice? Mucho fruto. Y vean lo que sigue. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En estos versículos, 11 veces, escúchenme, 11 veces. Si a la tercera vez ya alguien nos dice, ya 3 veces me lo has dicho. Jesús 11 veces usa la palabra permanecer. Ustedes tienen que permanecer. Tienen que permanecer. Y este verbo está en presente continuo, vale decir, tienen que permanecer y seguir permaneciendo. No es que yo ya he permanecido tanto tiempo, es algo permanente en la vida, tienen que seguir permaneciendo. Y algo más, no solamente es permanecer como soportar allí de manera inmutable, es más que eso. Y permítanme contarle algo. Cuando conocí a Jesús, era un peladito de 16 años, no puedo decir chiquito porque siempre lo he sido, pero tenía 16 y llegaba al colegio y el primer desafío fue decirle a la gente que era creyente. Cuando se enteraron, obviamente sucede lo que suele suceder en el trabajo, universidad o el colegio. Se van a comenzar a burlar de uno. Y recuerdo que mis oraciones en las mañanas era, Señor, que esos impíos no me contaminen, quiero permanecer. Por ahí uno que otro sinvergüenza llevaba algo, ¿sí? Revistas de Playboy, y decía, vengan muchachos, vengan. Entonces yo veía y me alejaba. ¡Ay, se aleja el santico! Y unas ganas de... Ahora cuando el que me molestaba era un grandote, pues había que respetarlo, ¿cierto? Pero cuando era uno más bajito que yo recuerdo que me daba ganas de cogerlo y... ¿sí? Y decía, no, Señor, perdóname por ese sentimiento que tengo de ahorcar a este sinvergüenza. Pero recuerdo que mis oraciones eran, Señor, que hoy pueda soportar. Cuando salía del colegio, y si no había pecado, gracias que hoy no pequé. Y el día que había pecado, Señor, perdóname porque esta mañana pequé. Pero la idea, el concepto como de soportar, permanecer, no caer. Quiero que pensemos más que eso. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes tienen que permanecer ante las dificultades y los problemas que se les iban a presentar, es que ellos tenían que permanecer porque esa era la única manera que la obra de Jesús siguiera continuando. Si ellos no hubieran permanecido, no estaríamos acá. Porque gracias a que ellos permanecieron, otros conocieron a Jesús y así sucesivamente hasta llegar aquí. Nosotros seguimos siendo parte de la historia de la salvación. Y hay personajes en la Biblia muy renombrados, Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, pero también hay otros que no. Y usted puede encontrar esos nombres. Hablamos de una parejita hace 2 semanas, Priscila y Aquila, y otros nombres no muy conocidos, pero que son parte de la historia de la salvación. Usted y yo somos parte de esa historia. Algunos nombres serán más conocidos que otros, pero somos parte de esa historia. Y si nosotros permanecemos en las adversidades que hoy nos toca, diferente a la de ellos, pero también tenemos,
otros podrán conocer a Jesús y años más tarde otros estarán cantando y alabando al Señor. Gracias a Dios por quienes nos llevaron la palabra. Gracias a Dios por los que permanecieron para que nosotros estemos aquí. No sé si usted puede recordar a quienes le han ayudado a crecer en Cristo Jesús. Gracias al Señor por los líderes que el Señor ha levantado en esta iglesia a lo largo de los 30 y pico años. Los pastores que han pasado, los pastores que vendrán, porque vamos pasando. Pero gracias a que permanecemos, otros pueden conocer de Jesús. Por tanto, cuando estamos aquí en este discurso de despedida, Jesús insiste con los discípulos, insiste, permanezcan muchachos, permanezcan. Ahora le pregunto, esto de permanecer, ¿cómo uno permanece? Si a alguno le dicen permanezca, uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ir al grupo de crecimiento. Yo quiero que el mismo texto responda, ¿qué quiere decir con permanecer? ¿Cómo resume? Permanecer. Vea el versículo 10, véalo usted mismo. ¿Cómo permanecemos? ¿Qué dice el versículo 10? Dice, ¿lo encontró? ¿Sí qué? Si obedecemos, dice el versículo 10. Si obedecemos, permanecemos. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y me llama la atención que en este discurso de despedida y de advertencia, la palabra amor aparece muchas veces. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y lo repite varias veces y ahora dice, permanezcan, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Vale decir, permanecer se resume en obedecer. Obedecer a Jesús. Y ahí se resume todo. Por tanto, el secreto de permanecer es la obediencia. Y el secreto de la obediencia, ¿sabe cuál es? Es la fe. Si yo creo, hago. Si yo le digo, en 3 minutos se va a desplomar este techo, y si usted me cree, sale corriendo. Si usted no me cree, dice, tan bobo, eso no se va a caer, si está todo bien. El secreto de permanecer es obedecer, y el de obedecer es creer. Y el Señor, preocupado por sus discípulos, les dice, muchachos, ustedes tienen que permanecer y tienen que obedecer para que permanezcan en amor. Es la base del amor, no es un permanecer sufriente, sino es el amor que nos motiva a permanecer entendiendo que lo que estamos haciendo es lo mejor. Ahora, esto de permanecer no es fácil para nosotros, en nada, en muchas cosas. Estamos llegando a fin de año y de pronto, en diciembre es casi seguro que vamos a comer mucho, ¿verdad? Y usted de pronto va a comer y va a decir, en enero empiezo la dieta. Y de pronto en enero empieza la dieta y le va a durar 2, 3 días. O de pronto un mes. Dígame si así no somos en muchas cosas en la vida, que nos cuesta permanecer. Los retiros que hacemos, Alma, por ejemplo, las parejitas llegan de Alma meciéndose, ¿cierto? No caminan, levitan, ¿cierto? Pero luego pasa. ¿Cuánto cuesta permanecer? Por eso el Señor insiste y 11 veces le dice, tenemos que permanecer. Ustedes tienen que permanecer porque yo me voy. Pero les dice algo precioso también, no los voy a dejar huérfanos, porque yo me voy, pero voy a mandar al Espíritu Santo y estará con ustedes. Y Él hablará a través de ustedes. Es un discurso precioso que lo podemos leer y léalo por favor, del 13 al 17. Son capítulos emocionantes. Si uno los lee en esa perspectiva, que es una despedida, mire, uno se imagina allí con Jesús y es tan emocionante que, como dice un amigo, le pueden hasta sudar los ojos. Porque uno pensar en lo que Jesús les está comunicando en ese momento y lo difícil que era para los discípulos escuchar esto. Pero la primera advertencia es permanezcamos. Pero ojo, permanezcamos para que otros también puedan conocer a Jesús. Para que la obra del Señor siga avanzando, siga creciendo y otros puedan conocerlo. Pero no solamente les dice esto, hay algo más, que una palabra que se repite muchas veces, además de permanecer. La palabra es fruto. Permanezcan en mí para que lleven mucho fruto. Y aparece en el versículo 2, llevar fruto. Aparece en el mismo 2, llevar más fruto. En el versículo 5, mucho fruto. En el versículo 16, fruto permanente. Y la pregunta es,
¿De qué fruto está hablando el Señor? ¿De qué fruto habla? Inmediatamente viene a nuestra mente cuando pensamos en fruto, ¿viene qué? Dígame ver. Pensamos de una y decimos, se refiere a amor, gozo, paz, paciencia, en los frutos del Espíritu, ¿cierto? O en el fruto del Espíritu. Pero el texto nos va a decir a qué fruto se refiere. ¿Sabe una cosa? Esta imagen de la vid era muy común para la gente de esa época. Esto del yo soy la vid para los discípulos era algo sorprendente, porque en el Antiguo Testamento muchas veces se habla de la vid. ¿Y la vid quién era en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? La vid se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ¿sabe una cosa? Siempre que el Antiguo Testamento habla de la vid como la figura del pueblo, es para referirse a la infidelidad del pueblo. Por eso que en Isaías, por ejemplo, capítulo 5, dice, yo planté una vid, la cerqué, la aboné, la puse hermosa, preciosa, todo para que dé fruto, y no dio. Y el Señor dice, así es mi pueblo. Todo lo que he hecho por mi pueblo y no da fruto. Y ahora Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Eso era escandaloso para la gente de aquella época. ¿Cómo así, Señor, que tú eres la vid verdadera? Si la vid siempre ha sido el pueblo, tu pueblo. Y Jesús lo que está diciendo es, este pueblo no fructificó. ¿Qué fruto esperaba Dios de su pueblo? Lo que todo el Antiguo Testamento anuncia, que este pueblo, a través de este pueblo, Dios iba a bendecir las naciones. Pero este pueblo se quedó allí. Y cuando Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, y ustedes son las ramas, y deben llevar mucho fruto, está diciendo, vamos a bendecir las naciones. Es cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Cuando en el Antiguo Testamento habla de la vid, se refiere a justicia también, a paz. Y este pueblo, en vez de justicia, era vileza, impiedad, maldad, injusticia por todo lado. Entonces lo que el Señor está diciendo, miren, si este pueblo falló, yo soy la vid verdadera, ustedes están unidos a mí, y si están unidos a mí y permanecen así, van a dar mucho fruto y la obra del Señor va a ir avanzando. Yo les pregunto, ¿estos discípulos permanecieron? ¿Ustedes qué creen? Sí, permanecieron. Leemos el libro de los Hechos y con mucho dolor y sufrimiento permanecieron. Pero otra vez, por favor, no es que unos permanece y es una agonía y un sufrimiento, sino la vida cristiana es horrenda. No, a los discípulos los azotaron inclusive por hablar de Jesús. Y dice la Biblia que salían gozosos. Uno dice, oiga, ¿estos son locos, masoquistas o qué? Salían gozosos por sufrir por causa del Evangelio. Y decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces estamos viendo que vivir con Jesús es la mejor vida a pesar del dolor y el sufrimiento. Hoy no nos están persiguiendo aquí en Colombia por seguir a Jesús. Por muchos se burlan de nosotros. Nos dicen de todo, ¿cierto? Y más en esta época con todos estos líos que se han dado a nivel de la política y demás cosas que usted ya sabe. Pero quiero decirle que es la oportunidad en que nosotros debemos permanecer para que ellos conozcan a Jesús. No hemos sido llamados a censurar a la gente y levantar barreras. Hemos sido llamados a ganar y alcanzarlos. Eso es fructificar. Por tanto, la advertencia de Jesús es, permanezcan, muchachos. Permanezcan para que otros conozcan estas buenas noticias. Y esto es llevar mucho fruto. Y los he puesto para esto, para que lleven mucho fruto. Y creo que es precioso pensar en la ilustración de que nosotros somos como esa rama. Porque esa rama tiene que permanecer adherida para que esa rama comience a dar más y más. Pero hay algo más que quiero resaltar en el texto. No solamente el permanecer, el fructificar, sino el propósito de fructificar. Mire en el versículo 8 lo que dice la Biblia. Dice en Juan 15:8, mi Padre, ¿qué dice? Es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Vale decir, la gloria es para el Señor. Nunca nos sintamos orgullosos de que estoy permaneciendo. Yo no sé si usted recordará a las personas que conocieron a Jesús en la misma época que usted. La cosa es que va pasando el tiempo y hay gente que se aleja del Señor. Y a veces nuestro corazón se llena de orgullo y decimos, he permanecido fiel, ¿cierto? Yo creo que tenemos que tener cuidado allí y decir, la gloria es para el Señor. Queremos como iglesia
permanecer en Jesús, obedeciéndole por la fe. Queremos como iglesia fructificar. ¿Qué significa esto? Que si cada uno de nosotros fructifica, la iglesia fructifica. Y fructificar significa que más personas llegan a conocer del Evangelio a través nuestro. Por eso la idea de historias para contar. Cuéntele a la gente su historia. Ahora, la historia personal es subjetiva, pero no deja de ser poderosa. Habrá gente que le diga, bueno, es lo que le pasó a usted y lo respeto. Sí, es subjetiva, pero no deja de ser poderosa. Y una manera de empezar a compartir la fe. Y a poder decirle a la gente cómo es un verdadero creyente. Y modificar, cambiar esos estereotipos que tiene la gente de lo que es un cristiano. Nosotros debemos dar testimonio de lo que es un verdadero creyente. Por tanto, la gloria es para Dios, no para la iglesia. El día que tengamos 3, 4 servicios, queremos mejorar en la iglesia. No solamente locativamente, queremos en diciembre y enero remodelar el templo. Queremos sillas como las que están atrás, cómodas. Algunos me dicen que son demasiado cómodas y arrolladoras. Vamos a tener que ponerle un chip abajo eléctrico, así como para, se está durmiendo silla 4, ¿cierto? Porque sillas muy cómodas son un peligro. Queremos mejorar en infraestructura, pero queremos sobre todo mejorar en aquello que Jesús advirtió a sus discípulos: permanecer, fructificar y darle la gloria a Dios. No darle la gloria a personas, a líderes, sino darle la gloria al Señor. Que más personas conozcan a Jesús. El Señor nos puso en este sector de la ciudad. Tenemos que pensar en todo lo que Dios nos ha dado. El Señor le dio a los discípulos una cantidad de recomendaciones y todo lo que les dio durante esos 3 años para que ellos pudieran permanecer. Todo lo que Dios nos ha dado es para que podamos permanecer, fructificar y glorificar al Señor. Vamos a dar cuenta de eso. Y qué bueno que nosotros pidamos más. El texto dice en esos versículos: pidan y reciban. ¿Saben qué? Pidamos. Señor, dame más de ti. Señor, dame más de tu palabra. No está diciendo que pidan: Señor, dame un carro nuevo, dame la finca que tanto he soñado, que Señor, quiero ir a tal viaje. No está pidiendo que oren por esas cosas vanas y pasajeras. Le dice a los discípulos: pidan en un contexto de despedida donde ustedes tienen que permanecer, fructificar y glorificar al Señor. Seamos atrevidos en esto. Señor, úsame. Úsame para llevar a Cristo a mi jefe, a mis empleados. Úsame para llevar a Cristo a mi familia, a mis padres, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis hijos. Qué reto compartirle la fe a los hijos. Acá hay algunos jóvenes todavía, porque los que salen son los de GAP. Quiero decirles, una de las cosas que más me afectó en mi vida cristiana fue que en el lugar donde yo conocí a Jesús, todos éramos muchachos. ¿Cómo orábamos por nuestros papás? Señor, te pido para que mi papá se salve. No quiero que mi papá se... Orábamos por nuestros viejos. Y lo que me dio tanto dolor fue que cuando llegué a una iglesia a la que me invitó mi líder, el que me enseñaba la Biblia, encontré jóvenes con sus papás y dije: ¡qué envidia! Pero los mugrosos decían: ¡qué jartera mi papá cristiano! Y no pude entender qué está pasando aquí. ¿Sabe qué? Esos muchachos no sabían, no eran conscientes de la herencia espiritual tan valiosa que el Señor les estaba dando. Qué belleza ser creyente de segunda generación, como le dicen algunos. En Colombia tenemos hasta de tercera, rara vez de cuarta. ¿Sabe? Tenemos que permanecer, fructificar y glorificar al Señor para que de generación en generación hayan más personas que glorifiquen su nombre. Qué dicha. Yo no sé si alcanzaré a ver a mi nieto predicando el Evangelio. No, mejor dicho, ahí sí me da un infarto y de alegría me muero. Pero qué dicha, no viviremos saber que sus bisnietos y tataranietos sirvan al Señor permaneciendo, fructificando y glorificando al Señor. Tenemos que ser fieles porque somos un eslabón nada más, para que los siguientes eslabones sigan y sigan y sigan y más personas glorifiquen al Señor. A eso nos llamó el Señor. Yo le pongo 3 preguntas para pensar, para ir terminando. ¿Estamos dando fruto para su gloria? Es decir, ¿somos obedientes? La segunda pregunta para pensar es: ¿qué decisiones vamos a tomar para seguir permaneciendo?
para fructificar como iglesia, como familias. Y por último, ¿podemos contarle esto a otros? Cuéntele a otros. Cuéntele a otros aún sus historias duras. Miren, pensando en los papás, cuéntele a sus hijos aún sus dolores y quebrantos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Yo le digo a mis hijos, soy el tercero de 5 hermanos, hijos de padres divorciados y mis hermanos divorciados. El único que está casado por la gracia de Dios, no digo no es para sacar pecho, no, por la gloria de Dios, porque soy un pecador destinado al divorcio. Eso dicen las estadísticas. Los hijos de padres divorciados son los que se divorcian. Los hijos de padres alcohólicos terminan alcohólicos. Es la tendencia que hay. Es el estigma también que se genera a raíz de esto. Lo que quiero decirles, con Jesús usted puede escribir una nueva historia. Yo no sé cuál será su historia. Hay gente que en su línea, en sus ancestros, tiene narcotraficantes, políticos sinvergüenza. No, eso no lo cuenten. No, sí. No diga eso, ¿sí? Ay del apellido Escobar. No, yo no soy de esa línea, ni tampoco Rodríguez Orejuela, no, tampoco, ¿sí? Mire, cuéntele de dónde vengo. Cuéntele qué ha hecho Dios con mi familia, para que ellos también puedan permanecer, fructificar y glorificar al Señor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Como iglesia queremos permanecer en Él. ¿Sabe? Una familia que iba a una iglesia que le quedaba lejana a su casa. Iba solo los domingos, domingueros. Decidió cambiar de iglesia a una iglesia que le quedaba a 5 cuadras de la casa. Y le dijo al pastor, me tengo que despedir, ir a una iglesia que queda a 5 cuadras. ¿Pero por qué? Si ustedes siempre han venido por años acá. Y le dijo, sí, y con mucho dolor nos vamos. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque me he arrepentido de ser un dominguero. Y quiero vivir vida de iglesia. Quiero ir a la reunión de familias, de caballeros, de mujeres. Quiero que mis hijos sigan ese ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos han vuelto domingueros también, igual que yo. Y entre semana no hacemos nada. Obviamente el pastor les dio su bendición y oró por ellos, porque qué dicha que alguien esté pensando en cambios tan duros y radicales por bendecir a sus hijos y por él mismo ser un testimonio de esto a la familia. Cada uno es responsable por su vida. Ojo con eso. La Biblia dice que debemos apoyarnos, sobrellevar las cargas unos de otros, pero también dice, y ojo con esto y voy terminando, cada uno llevará su propia carga. Y lo digo porque hay personas que culpan a otros. Yo soy así por mis padres, ¿cierto? Yo soy así por mi hermano, si supiera lo que mi hermano me hizo. Yo soy así, ¿sabe por qué? Soy un pervertido sexual porque abusaron de mí. Dicen las estadísticas que quienes han sido abusados son las personas que tienden a ser abusadoras. Vuelvo y repito, cada uno es responsable por su propia vida. Mi abuelo fue alcohólico, mi padre también. Y mi padre se separó, debería ser alcohólico y separado. Y diría, mi papá tiene la culpa. No, señor, cada uno es responsable por su vida delante de Dios. Y delante de Dios yo debo decir, Señor, yo quiero permanecer, yo quiero fructificar. ¿Y yo quiero qué? Glorificar tu nombre. ¿Queremos ser creyentes así? Ese fue el mensaje de despedida de Jesús. Cuénteselo a otros, y permanezcamos en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu gracia con nosotros. Señor, porque somos un milagro tuyo. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, somos un milagro de tu obrar poderoso, misericordioso, salvándonos, dándonos perdón y vida eterna. Señor, y queremos decirte en esta tarde, queremos permanecer en ti. Así como les dijiste a los discípulos, advirtiéndoles, ustedes van a vivir momentos difíciles, pero permanezcan. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que le dijiste a esos discípulos, que es lo mismo que nos dices a nosotros.
para poder seguir permaneciendo felices, con gozo, amando a las demás personas, para que otros te conozcan. Queremos ser fructíferos para ti, Señor, que todo lo que tú has puesto en nuestras manos sea para fructificar para tu gloria. Y Señor, líbranos de toda presunción y orgullo, que siempre nuestro corazón te dé la honra y la gloria a ti. Señor, bendito seas. Gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les pido que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a entonar este canto con el cual vamos a ser despedidos.